Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias a todos los que están presentes. Voy a empezar un poquito más temprano de lo esperado, espero que no haya gente esperando, pero no importa. Veamos. La presentación hoy día de la que tengo que hablar es un poco de el sistema de monitoreo en tiempo real que está implementando la agrupación de concesiones de salmónidos, y cuáles son los desafíos y las oportunidades que estas mediciones y este sistema de observación trae a corto y mediano plazo. Bueno, ya a largo plazo quizás. En ese sentido, la presentación la he dividido un poco en, también como Cristian lo dijo en su momento, en algunos conceptos que a lo mejor son bastante simples, quizás, he querido simplificar un poco algunas cosas para no nos vamos a meter como en códigos o en cosas o en matemáticas, ocasiones muy complejas, para que sea para todo público. De todas maneras, idealmente, si hay preguntas, la idea es que podamos conversarlas al final de la presentación. Quiero empezar la presentación con una pregunta, básicamente, que yo creo que es mucha gente de las que está acá se puede hacer en algún momento, y es que si las observaciones son necesarias. Esto yo creo que es una conversación que se da de repente, especialmente cuando la ciencia se mezcla un poco con la industria y con los roles políticos de repente. ¿Qué tanto es necesario observar, medir? ¿Qué es lo que tenemos que medir? ¿Cuánto? ¿Dónde? Etcétera. ¿Y por qué hay que poner esfuerzo en ello? ¿Ya? Yo creo que aquí tenemos, veo los presentes, mucha gente del mundo académico, por lo tanto yo creo que ellos están también convencidos que las observaciones son necesarias. Ya lo mencionó un poco Javier en la primera presentación, con respecto a la importancia que tienen las estaciones meteorológicas y toda esta red que estamos implementando como iniciativa en Infopos a través del financiamiento de sus pescas. Y a la vez, Cristian también ya lo mencionó un poco al incorporar los modelos numéricos y cómo estos modelos se nutren finalmente de observaciones. Algo que todos yo creo que también tenemos claro, en el sentido de que si no tenemos observaciones, los modelos son solamente unos juguetitos que no nos aportan mucho más allá. Son solamente juguetes en realidad, o juegos, porque en realidad si no hay observaciones no podemos validar y no podemos evaluar cómo están lo que nos dice el modelo. ¿Ya? Entonces, una primera cosa que uno creo que tengan en mente es que estas observaciones sí son necesarias, por lo menos es lo que el grupo acá entiende, y que esto nos da una opción de predecir mejor los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, por ejemplo. Entonces esto va un poco de la mano de la modelación operacional o de los sistemas operacionales, como decía Cristian. Algunas cosas que no podemos obviar con respecto a estas mediciones o a la observación en general es que, por ejemplo, desde 1980 la temperatura superficial del mar ha aumentado 0,6 grados, que ha generado olas de calor cada vez más frecuentes, más intensas. Las proyecciones, por ejemplo, también dicen que según las últimas reuniones de cambio climático, es que antes del 2050 quizás es probable que el océano Ártico esté prácticamente libre de hielo durante el mínimo estacional de hielo marino. O en otros procesos, por ejemplo, que la acidificación del océano se está elevando como resultado de esta absorción de emisiones de dióxido de carbono, lo cual se está extendiendo hacia capas más profundas del océano, etcétera, etcétera, con todas las complejidades que eso puede traer al medio ambiente. Entonces, una de las cosas, por eso, la idea de la importancia de estos sistemas de observación. Para eso, siempre traigo en este tipo de presentaciones este esquema que está desarrollado por el Global Ocean Observing System, que básicamente nos dice más o menos cómo deberíamos globalmente reunirnos para tener un sistema de monitoreo, de observación en realidad de todo el mundo, básicamente, y dónde tenemos que tomar nuestro esfuerzo. ¿Ya? Así que, por ejemplo, las preguntas claves que están ahí es que ¿qué cosa vamos a medir? Y cuáles, por ejemplo, serían las variables oceánicas
esenciales. Esta es la parte oceánica, la parte atmosférica es lo mismo, ¿cierto? ¿Qué es esencial? ¿Qué es lo que yo de verdad necesito medir? Porque todo tiene un costo, o sea, ya lo decía también, tanto por ejemplo en modelación como tenemos equipos computacionales que tenemos que invertir, cuando queremos tener una red de monitoreo, etcétera, hay un costo asociado. Cada sensor es un costo, cada mantención es un costo, cada evaluación será un costo, cada calibración, por ejemplo. Entonces, hay que tratar de definir qué son las variables oceánicas o atmosféricas, ambientales, etcétera, que son esenciales. Entonces, eso es algo muy importante. Y qué productos se pueden crear de eso, porque eso es otro tema. No es solamente el tema acá de conversar, mira, tenemos una serie de tiempo perfecta, de temperatura, de clorofila, etcétera, pero cuando se conversa a nivel de tomadores de decisiones, esa serie de tiempo no tiene mucha validez porque no dice mucho. ¿Va? Para el mundo científico es súper fácil decir, mira, vemos una tendencia, vemos que esto está pasando un proceso acá, hay un proceso acoplado quizás de distintas variables, pero en el mundo, en el otro mundo, que tenemos que de repente estar nosotros involucrados, no se dice nada. Entonces, hay que saber, por ejemplo, productos que sean tangibles, o sea, no sé, cosas muy simples, sistemas de semáforo, por ejemplo. Es decir, un simple semáforo va a decir, mira, tenemos un sistema con oxígeno bien, en verde, en rojo, mira, tenemos malo el oxígeno aquí y listo. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas son cosas que hay que implementar, aparte de medir solamente observaciones. Y después, como ese sistema de observaciones, cómo se mide, o a través de qué tipo de equipos o de técnicas se están midiendo. Entonces aquí es cuando entran todos los satélites, los anclajes, los radares, los barcos, distintos tipos de autonomía, robots automáticos, robots autónomos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, con eso en mente, el GOES tiene una lista de variables esenciales en lo que es oceánico, en la parte oceana, que por ejemplo en la parte física, solamente en física el estado del océano, hielo, temperatura, corriente, por ejemplo, flujos de calor, en la parte biogeoquímica, oxígeno, nutriente, carbono inorgánico, por ejemplo, óxido nitroso, carbono orgánico disuelto, etc. En la parte de biología y ecosistema, fitoplancton, zooplancton, abundancia de peces, distribución, etcétera. Hay otras cosas. Y nosotros, por ejemplo, y la parte última que es Ocean Colors, por ejemplo, Ocean Soul también puede ser como más multidisciplinario. Ahora, de todas estas mediciones, no solamente, no todas se pueden medir y nosotros no tenemos la capacidad para medir todo esto. Ya, nosotros, por ejemplo, el grupo nuestro ahora acá de Putemun tiene esta parte de mediciones físicas, como que ha seguido con sus campañas, campaña en el último tiempo, la parte de oxígeno, por ejemplo, en biogeoquímica, nutrientes, algo, la parte de biología cada vez más difícil también. Entonces, se trata de llevar a todo esto, pero como les decía, esto tiene un costo, hay distintas técnicas y hay que ir tratando de encontrar cuáles son estas variables esenciales al final del día. Entonces, ¿para qué? Porque el GOAS, por ejemplo, si uno puede ver en simple este gran mapita que le gusta también mostrarlo a ellos, es tener todo el mundo globalmente, ojalá medido en todas partes, y ojalá medido en tiempo real, y ojalá medido con observaciones, ojalá con la mejor frecuencia, no sé, cada una hora, cada 10 minutos, no sé, tenerlo ahí y todo ahí disponible y abierto a la comunidad. Eso es otro tema, que también lo voy a conversar más al final, que esté todo esto disponible para la comunidad. Entonces, si nosotros, por ejemplo, somos capaces de tener un sistema bien robusto, y esto, uno debería ser parte de esto, ser parte de tener esas mismas, pensando en esa mentalidad del sistema de las variables a medir, de las variables esenciales, etcétera, tenemos que pensar que nuestros sistemas de observación, especialmente este que les voy a mostrar un poco de la ACS, esté con esa mirada, o sea, una mirada que uno pueda integrarse a este tipo de sistemas. Acá, si ven, Chile tiene algunos puntitos, la mayoría son con respecto a las boyas Argo, que están acá abajo. Esto igual es ¿cómo se llama? Uno ve como que a lo mejor hay mucha información, ¿cierto? Pero claro, cuando uno empieza a hacer como los sumas lugares, se da cuenta que en realidad no tienes ningún punto. Dentro del mar interior es casi nada.
o nada, diría yo. Ahí se ve algo, pero tengo mis dudas de qué exactamente es lo que está ahí midiéndose. Entonces, en ese contexto, en Chile, voy a nombrar solamente algunos. Si se me pasa a alguien, espero que nadie se ofenda. Esto lo saqué de la página del CEDOM, un centro de datos de observaciones nacionales, y muestro 6 boyas acá, que están actualmente o en algunas mantenciones, otras funcionando. Está la boya POSAR de Litata, que está con respecto al CR2. Actualmente no sé en qué está. Creo que estaba sin medición, creo que estaba en mantención. No sé, parece que le iba a reacomodar, así que está alguien ahí presente, nos puede gritar después. La balsa Tongoy, el SEASA, yo creo que es un muy buen ejemplo de colaboración entre la industria y la parte académica, básicamente porque toda la logística ¿cómo se llama? Logística está financiada también por la actividad pesquera, y no me acuerdo exactamente de qué cosa es. Pero está subvencionada, están ahí, hay una colaboración, de hecho, entre lo que es mantención y sistemas de información. Y esto está operativo actualmente. Lo mismo pasa con la boya del reloj Caví, del señor reloj Caví, del Centro IMAR, de la Universidad de los Lagos, una boya que estuvo en mantención casi en el último tiempo, 6 meses, un año estuvo en mantención, pero que ahora ya está nuevamente operativa y está registrando información y transmitiendo en tiempo real. Las boyas del COPAS son distintos tiempos, y creo que ninguna está en este momento operativa, transmitiendo. ¿Ya? Si me equivoco, me corrigen. Puedo equivocarme porque esto de repente de un día para otro empieza a transmitir y la revisión la hice hace tiempo. Pero no están operativas, pero una cosa que les tengo que obviamente mencionar es que a diferencia de la balsa Tongoy, o la boya del Tongoy del SEASA, la otra básicamente su financiamiento es en base a proyectos. Entonces, si queremos estos sistemas de observación, mantenerlo en el tiempo y tener información útil para todo lo que queramos hacer en lo que es respuesta al cambio climático, etcétera, etcétera, emergencia, tenemos que tener sistemas que en realidad se mantengan estables en el mismo punto y se mantengan estables en el tiempo. Entonces, en ese contexto, la Subsecretaría de Pesca y el Ministerio de Economía aprobó el reglamento de control en línea de parámetros ambientales de la agrupación de concesiones de salmón de acuicultura. Este es el último artículo del 6 de enero del 2020, la publicación 5 de enero del 2021. Esta parte del artículo 87 ter de la Chile y su última actualización fue el 20 de marzo del 2023. ¿Qué dice esta Ley General de Pesca? Es que al fin de tener un control en línea de parámetros ambientales, todas estas ASS deberán disponer de una tecnología que registre y transmita al menos indicadores de conductividad, salinidad, temperatura, profundidad, corriente, densidad, fluorescencia, turbidez, según lo establezca el reglamento. Esto es un extracto de la ley como salió en su momento, ha sido modificada, hay varias modificaciones, pero esto es como salió en lo que se decide. Recuerden las variables esenciales y las cosas que uno debería estar más o menos midiendo acá. Entonces, esto es algo que se estableció en la Subsecretaría de Pesca a través de un proyecto FIPA, luego también a través de conversaciones con el IFOP, pudo dividir más o menos estas variables esenciales según nuestra perspectiva, igual basándonos un poco en lo del GOS, en variables de meteorología, temperatura, presión, magnitud del viento, dirección, ráfaga, radiación solar y precipitación. Y en la parte de oceanografía, velocidad de corriente, con dirección de corriente, presión, profundidad, temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, turbidez y me falta acá abajo fluorescencia, que no la noté. Cada una de ellas, obviamente, estableció una unidad de medida estándar, rangos de mediciones, resolución, exactitud y precisión que deben tener estos equipos. Porque es otro tema. No es necesariamente tú decir, mira, vamos a poner un sensor de temperatura en el agua y que este sensor de temperatura tenga un rango de error X. Entonces, la idea es precisar también qué es lo que quiero medir, ¿ya? ¿Qué es lo que necesitamos medir? Si, por ejemplo, queremos ver señales
largo plazo, cambios, tendencias, lo que sea, obviamente necesitamos una mejor exactitud, una mejor precisión de esos equipos. Entonces, hay muchos variabilidades, hay mucha disponibilidad de equipos para algunos sensores, disponibilidad de sensores, pero no necesariamente algunos cumplen con esos requerimientos. Entonces, hay que tratar de tener, homologar nuestro sistema y hacerlo lo más robusto posible y hacerlo lo más útil, pensando, como les digo, en esta otra mirada, no una cosa que solamente por cumplir la ley y que funcione. Entonces, en el caso del IFOP, el objetivo general que tenemos es diseñar e implementar un sistema de almacenamiento, procesamiento y visualización de los datos oceanográficos meteorológicos transmitidos por esta red de monitoreo de la acuicultura, ¿ya? Entonces, en síntesis, es un poco el esquema que está acá. Toda la responsabilidad de la transmisión de datos, de adquirir el equipo, la boya, la estación de monitoreo completa, la boya con estación meteorológica, instalarla en el agua, la operación de ese sistema y la transmisión de ese sistema es responsabilidad de los titulares de la ACS. Luego, nuestra responsabilidad es adquirir esos datos, almacenarlos, respaldarlos, procesarlos y visualizarlos. Eso en el simple. En el simple eso es quizás muy sencillo, es decir, mira, nos pasan los datos, nosotros nos mostramos una página y ahí queda todo. Pero es más que eso, como les decía, hay un control de calidad que tiene que haber en esos datos, hay que estar seguros de la precisión y de que los datos estén midiendo lo que deben estar midiendo. Tienen que hacerse esta visualización, tiene que ser visualizada para cualquier tipo de persona, ojalá tener distintos tipos, o sea, una visualización para el mundo científico, otro para un mundo más político, etcétera, para los tomadores de decisiones. Tiene que ser información fácil de ver. Y además tiene que existir esa conversación entre estos mundos, que puede ser un poco complejo. Entonces, en principio, tenemos todos estos actores involucrados. Estamos acá en el IFOP como este organismo técnico del Estado. Tenemos a Subsecretaría de Pesca, por una parte, por toda la parte de reglamento y que tienen que cumplirse esta normativa. Tenemos a todo el mundo de la ACS, con su responsabilidad de incorporar estos sistemas de monitoreo, dejarlo en el agua, despegarlos y mantenerlo operativo en el tiempo. Y a su vez tenemos los proveedores, que es el otro tema, tenemos los proveedores con los cuales trabaja cada una de las ACS. Los proveedores, estamos hablando con el proveedor que nos pasa este equipo. Entonces, la conversación acá, por ejemplo, el IFOP está conversando con los tres actores, ¿ya? Se conversa con la subpesca, en el caso de las normativas, ¿cómo se llama? Se les da un asesoramiento en la forma, por ejemplo, de transmitir los datos, en la forma de caracterización de algún sitio, de cuáles son los sitios más adecuados. Hay una conversación siempre constante entre la subpesca y el IFOP. Y a la vez está en esta parte de alertas, cuando no se cumplen esta información de algunos equipos, sensores, lo que sea, también está ese sistema de alerta. Con las ACS es lo mismo, tenemos que conversar con ellos para poder establecer toda esta logística para poder recibir la información y a la vez para también notificarlos cuando hay algo que a lo mejor no esté funcionando de la mejor manera. Y la otra conversación es por los proveedores, o sea, ver obviamente con el proveedor que se ajuste a los formatos, que se ajuste a los equipos, a la precisión de los sensores, etcétera, etcétera. Entre ellos, obviamente, el proveedor con la ACS y en realidad su pesca con la ACS también, una conversación ahí para todos lados. Entonces, es un mundo un poquito igual, bien burocrático, en poder solucionar algunas cosas. Entonces, una vez que se reciben los datos, ahí les puse una foto para los que no saben. Esto es, por ejemplo, un pequeño sistema de storage con muchas fuentes de información, que son servidores con quizás no tanto procesador, pero mucho disco duro. Entonces, cada bloque que está aquí es un disco duro. Entonces, como les comentaba, los datos son enviados por este sistema de monitoreo. Son enviados a través de
de algún tipo de medio, ahí en la normativa no se especifica cuál, se dan las sugerencias, que sea ya sea por teléfono, por señal telefónica o por satélite o lo que esté disponible en la zona, y es un archivo de texto básicamente con las variables, ¿ya? Con todas las variables de la información de todos los sensores del sistema. Estos datos, información, se envía cada una hora, eso es lo que dice la normativa, cada una hora están recibiéndose en nuestro servidor de almacenamiento en Santiago. Esto está en un data center, obviamente esta información tiene que ser respaldada y protegida, por lo tanto está en un data center acá, que tiene un sistema de información RAID 5 para poder guardar los datos. Eso quiere decir que tiene espejos de los discos duros, por lo tanto si hay falla en algún disco no se pierde la información porque está respaldada en otro disco duro internamente. Pero a la vez tenemos otra copia de seguridad que se manda a nuestro propio data center, que es como un equipo como el que tenemos acá, que está acá en Putemun, y este es otro storage que tiene un RAID 1 del sistema. Lo mismo, un RAID 1 es un disco espejo que básicamente respalda toda la información. Entonces, técnicamente, cada dato que se envía por la ACS cada hora es respaldado 4 veces. ¿Ya? Está respaldado en el servidor de Santiago, que tenemos como principal, se respalda en un disco duro, se crea su copia en ese mismo equipo, y después se hace la copia de seguridad en nuestro servidor en Putemun, acá en Castro, y ese también tiene una copia, un espejo de eso. Así, cada dato está 4 veces respaldado. Entonces, luego tenemos el sistema de visualización, que esto es la parte, como le digo, un poco bonita. Obviamente esto está en marcha blanca. Todavía hay muchas cosas que tenemos que afinar todavía con la Subsecretaría de Pesca para ver cosas de logo, cosas de forma de implementar, cómo mostrar los boletines, etcétera, los disclaimers. Eso tenemos que ir viéndolo. Y tenemos un par de reuniones técnicas para poder recoger sugerencias del usuario. Entonces también, como lo dijo Javier en su momento, también dejo mi correo, por ejemplo, al final, para que si alguien tiene sugerencias de cómo ver mejor esta información, también son aceptables y se pueden incorporar en los próximos desarrollos. Entonces, aquí sí voy a mostrar la imagen, esto es de lo último que tenemos. Si hay un sistema de mapita, hay unos círculos verdes y hay unos circulitos rojos. Los círculos rojos que ven acá es que los datos no han llegado en el último tiempo, y los círculos verdes son los datos de la ACS en este momento justo. Son los datos que están llegando información y que están funcionando en tiempo real y están funcionando en el tiempo. Y justo corresponden, los 3 verdes son las 3 estaciones de la ACS que están funcionando actualmente. ¿Ya? Las otras 3 rojas que tenemos acá son la humedal de Putemun, que es lo que ven acá como portada, que es una boya chiquitita, muy bajo presupuesto que tenemos nosotros instalada acá en el humedal, que lo tenemos con problemas de mediciones ya desde el 31 de enero que estamos sin medición de eso. Tenemos que arreglar la antena transmisora. Tenemos un problema ahí con la SIMCAR. Entonces, solucionando eso quizás va a estar nuevamente operativa. El puntito rojo que está más al norte, el punto del seno Reloncaví, de la boya de Limar. Esa la tenemos. Esa está operativa, pero a nosotros nos llegan los datos desfasados. Entonces, un par de días de desfase. Entonces, por eso está siempre en rojo, pero en realidad está la información hasta el último dato que nos llega a nosotros, que se actualiza siempre. Y la última es la boya de BlueBoat. BlueBoat, esta iniciativa de Fundación Mary, que tiene con estos radares para las ballenas, para la detección de ballenas. Para las ballenas, y tiene también un par de sensores oceanográficos que fueron instalados. Este también a mediados de mes dejó de transmitir, así que también está en rojo. Pero las de la ACS están funcionando, así que eso es un punto ya a favor, estar operativa. Como le adelanté un poco con esa misma imagen, el año pasado, el año 2022, se le pidió salió el reglamento para ya que las primeras 3 estaciones de la ACS estén funcionando, una por región. En los lagos, la ACS 10, en Aysén la 34 y en Magallanes la 43. Cada una de estas ACS está midiendo a 2 profundidades distintas. Tienen sensores, en realidad, sensores oceanográficos a 10 y 50 metros para la 10 y para la 24, y a 10 y 60 metros para la 43A.
Actualmente las ACS para 2023 ya están implementadas, ya está la resolución, no recuerdo en este momento cuál es, pero creo que la 1 estaba, no me acuerdo las demás, y van a estar durante el 2023, o sea, durante este año tendríamos 3 estaciones más a la lista de las estaciones que están actualmente implementadas. La estructura de los datos ha sido una de las cosas que más hemos trabajado en el último año, de que tener esta cosa homologar todo el sistema, ya que cada ACS puede tener distintos proveedores y cada proveedor puede tener distintos sensores. Por lo tanto, en el mundo real que nos tocó vivir, era tener cada variable medida de una forma distinta, o sea, cada variable con un nombre distinto, cada variable con un tipo de archivo distinto, con una frecuencia distinta, etcétera, etcétera. Cosa que después para programar todo eso, con 3 boyas es posible, es fácil, pero ya si le vamos a implementar a todas las boyas, que podrían ser más de 100, va a ser un poco complejo. Entonces, hemos estado trabajando en el último tiempo en eso, y llegamos, Suspesca ya hizo un instructivo para todas estas ACS para ya establecer el formato estándar. Un formato que tenga el año, mes, día, el nombre de la ACS. Este sería el formato de cada archivo. En teoría serían 5 archivos que estaríamos recibiendo. Uno por por los sensores a 10 metros, el otro por los sensores a la otra profundidad, otro por la estación meteorológica, otro por los correntómetros, para el CP, y otro por el GPS. Y esto tendría el formato ACS más el instrumento, como les puedo decir, que sea océano, meteo, ASP, la profundidad, la fecha y la extensión. Y dentro de eso, los archivos tienen que tener un cierto formato. Tienen que estar, según las primeras resoluciones, tener, por ejemplo, aquí están un ejemplo acá abajo de la parte meteorológica, el formato de que tiene que estar cada uno de los datos. Cada uno de estos datos llega, es cada una hora que estamos recibiendo. Entonces, por ejemplo, esta es la fecha esto es 21 de marzo, esto fue ayer a las 9 de la noche, vamos a hacer la presentación, presión, magnitud del viento, dirección, con las unidades respectivas, etcétera, etcétera. Y después para parte oceánico a 10 metros, por ejemplo, los otros valores. Cada una hora llegan estos datos y estamos siendo almacenados. Acá podemos ver, por ejemplo, no es por acusarlos, pero acá está la CS43, los últimos datos que están llegando acá, que hasta anoche, si dan cuenta, sí, a las 21 horas, con 5 minutos nos llegaron los 4 datos de océano, al 60 y a 10, la estación meteorológica, la DCP, después a las 8, una hora antes, habían llegado la océano 60, a 10, a 0, la meteo, etcétera. Y después a las 19, cada dato van llegando cada una hora. ADCP está llegando, ahí lo vamos a conversar después con ellos. Entonces, están llegando datos cada una hora, estas 4 estaciones, con un formato de texto plano, con esta forma que nosotros tenemos que después juntar y analizar. Entonces, eso es una parte fundamental del control de calidad. O sea, los datos que tenemos no necesariamente son datos que tienen que ser analizados, son datos que no pueden ser llegar y mostrarse. ¿Ya? Entonces, hay algoritmos acá de control de calidad para determinar si son datos correctos, si son datos anómalos. Si los datos son correctos, está todo ok, todo bien, se muestra en la página y luego se puede hacer análisis de distintas escalas de variabilidad, etcétera. Si están malos, pueden ser datos de red de sensor, por ejemplo, pueden haber eventos extremos, algún evento quizás que esté pasando. Si son datos malos, quizás hay que mandar a mantención al sensor, pero todo esto, si hay datos de este tipo, hay notificaciones. Que hay notificaciones tanto en el sitio web como a los titulares de los salmónidos, a los titulares de ACS. Osvaldo, ¿Sí? Llevamos 30 minutos. Recuerda que Sí. tenemos que dejar espacio para las preguntas. Ya, Gracias. ok. Sí. Entonces, en el web visto es un poquito más rápido. Entonces, el servidor de la etapa de control de calidad es esta. Entonces, tenemos estado de monitoreo, detectar si el archivo se llega. Si no llega el archivo, se manda la alerta. Si los datos están corruptos, obviamente una alerta. Si hay comprobación de la metadata, si no están, alerta. O sea, todos los pasos lógicos que tiene que existir dentro del control de calidad de los datos. Luego está la otra parte de la control de calidad que tiene que ser la parte de umbrales rígidos y umbrales flexibles de los sensores.
cosas que son muy en el tecnicismo, es súper fácil. Es decir, mira, tengo un sensor y mi sensor tiene un rango, por ejemplo, de temperatura del aire entre 35 y 55. Si estoy, es como el sensor, básicamente. Si estoy fuera de los rangos del sensor, es que mis datos están malos. Y luego tengo, por ejemplo, lugares que yo sé, los tengo caracterizados. Por ejemplo, un lugar que tiene una media de 11 grados, en un lugar, no sé, con máximos de 14, y si me aparece ahí un valor de 20, es que estoy con un dato muy alto. Entonces también tiene que haber una notificación de eso. Para mostrarle un poco, acá está la ACS en este momento. Si van al portal de nosotros, pueden encontrarla. Está cada una de las ACS con sus responsables, y cada una de estas variables muestra ¿cómo se llama? Su boletín con los datos de la última medición. Esto fue hecho en un video en la mañana, entonces esos son los datos que teníamos. El último dato era el dato de las 9 de la mañana, así que fue lo último que habíamos recibido. Y lo que podemos ver acá es dividiendo física en 10 metros, física por ejemplo en 50 metros. Estos son los datos de la última semana. Aquí tenemos datos de conductividad, presión de agua y temperatura de la última semana. No voy a decir de KSS. Después acá abajo tenemos los de 50 metros, la misma idea. Podemos ver la variedad, podemos ver la última semana, último mes, último año, toda la serie histórica. Podemos jugar con las variables y podemos ver, por ejemplo, la misma temperatura, 10 metros y 50. Uno puede poner estos botoncitos de acá arriba, elegir eso y jugar. También se pueden descargar tanto las imágenes como los datos. Lo mismo, por ejemplo, para las propiedades químicas que están, los datos de clorofila, oxígeno disuelto, turbidez. Y para la parte atmosférica, tenemos acá la parte de los vientos, tenemos la intensidad, ráfagas, longitud, dirección. Para la parte de temperatura y presión del viento, arriba, temperatura 2 metros, y etcétera. La parte de corriente es lo mismo. Tenemos los otros perfiles de corriente acá en el tiempo de la última semana, y tenemos quizás la velocidad de corriente en alguna profundidad. Eso, finalmente, estamos trabajando en reportes ambientales para este mismo tipo de información, para ir viendo, por ejemplo, el estado de monitoreo de cada una de las boyas, que empiezan a fallar, si transmiten, qué pasó, qué fecha y los detalles. Ver más o menos la cobertura de datos, cuántos datos tuvieron, y ver un sistema de alarma o de semáforo para establecer un poco cómo ha estado funcionando el sistema en esa ACS. El desafío, y con esto ya estoy terminando, es el principal, yo creo que es y este lo quiero dejarle con la idea, es determinar qué esfuerzos realmente deben mantenerse de manera continua, y luego establecer un compromiso de financiación sostenida y apoyo operativo a los mismos, ¿ya? Entonces, yo creo que eso es lo que es lo más importante, que tiene que mantenerse el sistema operativo en el tiempo, continuo. Lo mismo que los datos sean públicos, obviamente ciencia replicable, que esté todo disponible ahí y se puede ocupar. Finalmente, oportunidades, la Patagonia chilena como el principal centro de datos ambientales. Esto simplemente para mejorar la gestión de amenazas y peligros ambientales, generar planes de productividad y sostenibilidad del medio ambiente costero, mejorar los modelos numéricos en distintas escalas temporales. Por lo mismo, esto es oportunidades para pesquería, agricultura, turismo, ciencia, obviamente, observaciones, modelos, políticas, toma de decisiones planes territoriales. Esto es lo que no tenemos que olvidar, que estamos metidos dentro de esto con los sistemas de observación. Como decía, Grupo está la última boya que tenemos, boya Tronoscaví, nuestra bolita chica que está ahí, quiere poner igual. Ahora quizá alguna colaboración con el Instituto de Secos, quizás vamos a tener sus datos también acá en la plataforma, cosa que esta plataforma, ya que está como entregada, no se quede solamente con esto y pueda seguir avanzando con más fuente de información. O sea, principalmente a lo mejor la ACS para en este caso aportar con la mayor parte de la información, pero que los otros actores también puedan aportar con sus sistemas de monitoreo. Y por supuesto esto no es posible sin el gran equipo de trabajo, así que muchas gracias también a ellos, que son los que de verdad están ahí. Acá en este proyecto trabajamos varias personas, más de 5 personas en el proyecto, de dedicación básicamente exclusiva, pero las demás también trabajan con nosotros en todo demás. O sea, para el proyecto son como 5, pero en realidad para muchas cosas tenemos el apoyo del resto del equipo. Muchas gracias.
Gracias, Osvaldo. Bueno, tenemos muy poquito tiempo, así Sí. que tenemos dos consultas. La primera dice, ¿los datos transmitidos desde la estación en ACS se envían directo e íntegro hacia el IFOP exclusivamente? Sí, exactamente. Los datos no pasan por ningún otro intermediario, los datos son recibidos directamente por nosotros. Consulta número 2. ¿El acceso al reporte mencionado tiene alguna restricción o es de acceso público? A ver, los reportes todavía no están, o sea, los informes del proyecto están disponibles, están disponibles tanto en IFOP como en la subpesca, son por ley de transparencia también están ahí, está todos los informes, pero los reportes como actuales están en desarrollo, ya que recién empezaron a implementarse las boyas, entonces la idea es este año seguir trabajando un poco en el reporte y ya dejarlo disponible también, disponible ahí en la misma plataforma, va a estar ahí un botoncito clic y descargue el reporte de tal estación. Ok, creo que eso responde un poco a la última pregunta de Ariel González con respecto a la accesibilidad de los datos. Y tenemos otra pregunta de Cristian Salomón, quien nos dice, para el caso de Magallanes, entendí que la profundidad máxima de medición de las distintas variables es hasta los 60 metros. ¿Han considerado aumentar este rango? No, en este sentido, las ACS que están operando en Magallanes o en cualquier otra región tienen que medir en dos profundidades. Y esas dos profundidades se establecen entre la subpesca y FOP previamente. No sé si Susana quiere conversar algo más de eso al respecto, que la veo ahí. Eh, pero sí, en este momento es esa profundidad, 60. ¿Susana? Sí, hola, buenas tardes a todos. Con respecto a esa pregunta, la profundidad de los sensores se define para el lugar de instalación del sistema de monitoreo que tiene que ver con las condiciones ambientales que tiene o oceanográficas que tiene ese lugar. Entonces puede ser que en algún momento, en alguna CS, pueda que un sensor vaya un poquito más profundo, va a depender de la estratificación, de la capa de mezcla que tiene lugar para determinar la profundidad de los sensores. La idea es que, dado que estamos instalando dos sensores por sistema de monitoreo, tratar de cubrir al menos dos capas de agua. Entonces por eso puede variar, quizás ahora en las nuevas ACS ya no va a ser la profundidad de 10 metros, sino que va a ser un poco más superficial, dado que vamos a instalar en ACS que tienen bastante aportes de agua dulce. Entonces vamos a tratar de medir la capa que se ve influenciada por esta capa de agua dulce. Entonces varía la profundidad de instalación de estos sensores, varía dependiendo del lugar donde se vaya a instalar el sistema de monitoreo. Pero lo que sí está por resolución hoy día que son dos sensores por profundidad. Eso por hoy día. Quizá en algún momento aumentemos la cantidad de sensores, quizá para medir más profundo sobre todo. Pero eso con respecto a los sensores. Y lo otro es, sí, los datos son públicos y van a estar públicos en la página de Chorno. Lo que sí hoy día estamos afinando para que la descarga de esos datos sea fácil, y que hayan datos ya de buena calidad en los diferentes sistemas. Entonces, una vez que esté eso listo, los datos van a ser públicos. Hoy día, de todas maneras, se pueden solicitar por transparencia y los datos se podrían pasar, pero los datos, después de varias vueltas que nos dimos por ahí, son públicos. Eso. Muchas gracias, Susana. Em, Creo que no tenemos más preguntas. Ahora viene una pausa